Vanguardia Regional, Vanguardia Regional. Llegan las noticias a Vanguardia Regional. Vanguardia Regional, verdad y bien al servicio de Cúcuta y Norte de Santander. Director Fernando Aníbal Ortiz. Algunas fallas, pero bueno, ya estamos aquí, Camilo. ¿Podemos continuar, Camilo? Vamos a ver. Ahora sí. Estamos haciéndolo prácticamente como en épocas anteriores, que llaman control remoto, pero bueno, ahí vamos. Señoras y señores, Vanguardia Regional, verdad y bien, al servicio de Cúcuta y Norte de Santander. Hoy hay mucho material, pero iniciamos con la nota del día. El vandalaje, la agresión, la actuación de personas indeseables para la sociedad continúa. Repito, la agresión y la actuación de personas indeseables para la sociedad continúa. El vandalaje. Lo ocurrido en Bogotá por parte de las huestes politiqueras manejadas por personajes de la izquierda malévola, encapuchados, que actúan bajo el mandato de políticas oscuros o de políticos oscuros, drogados unos, otros con un carácter de guerrilleros. Esto, un mandato de los políticos oscuros aferrados a las consignas de jefes satánicos, jefes maledicentes de izquierda radical. Atacaron como buitres hambrientos la sede de la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia. Las campañas presidenciales, sobre todo las de la derecha, son víctimas de acciones bélicas y malintencionadas por parte de quienes detentan el poder. Llegan a un punto sin retorno. Asesinatos, una guerra abierta, crímenes a dirigentes, uno de ellos, como el del senador Miguel Uribe Turbay, quien era el candidato del Centro Democrático a la presidencia. Pero repito, estos personajes lo asesinaron. Igualmente, en el tema que hoy por hoy nos llama la atención del vandalaje y la agresión, igualmente el de los dirigentes de la campaña de Abelardo del Espieña, una orden expresa del más alto nivel que quiere aferrarse al poder y mantener la política socialista en Colombia y armar definitivamente la dictadura del comunismo en este país. La acción ayer de la llamada primera línea volvió a Bogotá, la capital de la República. Y Bogotá es el centro de esta malévola organización, si se puede llamar o se le debe llamar primera línea terrorista. Y haciendo historia, hay que recordar en el gobierno del presidente Iván Duque, esa misma organización que es igual al Hezbollah en el Medio Oriente y que también es orientada por personajes oscuros. ¿Recuerdan ustedes, amables televidentes, en la época en que un motorizado que iba para su casa ya después de terminar su labor diaria,
fue degollado cuando le colocaron en plena vía un alambre que le cortó y lo degolló la vida. ¿Recuerdan ustedes esa situación? Los incendios, los ataques a los centros comerciales, los ataques a casas comerciales. ¿Recuerdan ustedes la primera línea? Con sevicia, estos personajes que hoy están también al servicio de quienes detentan el poder en Colombia, los comunistas. El ataque a la candidata presidencial Paloma Valencia, porque se le puede llamar ataque, porque es la residencia de su sede política. El asesinato de Miguel Uribe Turbay, el asesinato de dos amigos y dos dirigentes del candidato Abelardo de las Priellas. Todo esto hace parte de un plan horrendo, de un plan oscuro, de personas oscuras que coactúan con sevicia. Lo hacen a la verdadera democracia, a partidos de derecha, como en el caso del Centro Democrático, que orienta el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y todo queda muy claro. Uribe Vélez ha sido el dirigente que no permitió que Colombia cayera en manos del comunismo. El progresismo actualmente y la izquierda malévola están precisamente con ganas de quedarse en el poder. Quieren seguir mandando de una manera horrenda. Y quien no ha permitido que plenamente Colombia queda convertida en una dictadura es Álvaro Uribe Vélez. Pero ¿qué ocurre? A Álvaro Uribe Vélez, la campaña de Iván Cepeda, el protegido de el inquilino de la Casa de Nariño, ha centrado toda su campaña en ataques a Álvaro Uribe Vélez. No le propone nada al país el señor Iván Cepeda. Simplemente atacar a Álvaro Uribe y al Centro Democrático. Y lo está haciendo también contra Abelardo de las Priellas. Ese es el candidato de la Casa de Nariño. El ejemplo es latente. El candidato de Petro es Iván Cepeda. Y ha orientado toda su campaña en demeritar y atacar a Álvaro Uribe. Guerra sin cuartel al expresidente. Cepeda ha orquestado su campaña en destruir a Uribe y al Centro Democrático. Ya lo dijimos. El primer abuso de tantas cosas de Iván Cepeda y del inquilino de la Casa de Nariño fue en Río Negro. Destruir y colocar frente a la casa de Álvaro Uribe en Río Negro avisos que van contra la buena costumbre y la moral. Retando a Álvaro Uribe, porque esa es la campaña de Cepeda. Uribe. Cepeda se sueña con Uribe, se acuesta con Uribe, maldice a Uribe, odia a Uribe, todo es Uribe. Todo es Álvaro Uribe. Es una fijación que tiene este personaje, que es candidato a la presidencia. El abuso que hicieron en Río Negro a la casa del expresidente, que provocó enfrentamientos de los defensores de la democracia, de los del Centro Democrático, fue una reacción clara y precisa, porque allí, todo orquestado, hubo una infiltración de la guerrilla y de los llamados amigos de Iván Mordisco. Iván Mordisco hace parte del clan del candidato a la presidencia. Los videos muestran a un personaje con una navaja atacando a miembros del Centro Democrático. Asesinarlos porque esa es su estrategia, acabar, derrotar. No tienen otro pensamiento sino ser filibusteros, rastreros, bandidos, criminales, azotadores de la democracia.
Y el ataque a una de las sedes del Partido Centro Democrático aumenta más la incertidumbre en Colombia. Habráse visto tamaña felonía del gobierno actual permisivo, a cual más de los actos terroristas que se fraguan en Colombia. Usted no puede pedirle, amables televidentes y oyentes de Vanguardia Regional, no le pueden pedir peras al olmo. Camilo, por favor, unos comerciales y ya regresamos. La historia es para contarla y hacer parte de la misma es protagonismo. El Club Cazadores de Cúcuta es esa misma historia y la contamos con orgullo norte santanderiano. Club Cazadores de Cúcuta, una historia hecha realidad. Sea usted partícipe, hágase socio del mejor centro social de la capital norte santanderiana. Buenas noticias para Norte de Santander. Gracias a un convenio entre Invías y la Gobernación, se están interviniendo cerca de 5 kilómetros de vías terciarias en 17 municipios del departamento. Una iniciativa que mejora la movilidad, facilita el transporte y transforma la calidad de vida en nuestras veredas y corregimientos. No paramos de trabajar en las vías del norte de Santander. La fiebre amarilla está cerca. Aunque en Cúcuta no hay casos, el riesgo es real. La mejor protección es vacunarse. La vacuna es gratuita, segura y de una sola dosis. Vacúnese hoy y proteja su vida. Este es un mensaje de la Secretaría de Salud de San José de Cúcuta. Señoras y señores, en Vanguardia Regional no buscamos primicias. En Vanguardia Regional buscamos la verdad. Hoy por hoy Colombia está azotada por los 4 frentes de una manera inverosímil. Corrupción, asesinatos, en fin, y destrucción. Sobre todo destrucción de nuestras verdaderas instituciones. Y cuando uno habla de instituciones, habla también de industrias que producen en Colombia ganancias y mejorestar para sus conciudadanos. Una de las empresas más importantes que tiene Colombia, o la más importante, es Ecopetrol. Pero Ecopetrol está siendo destruida totalmente. Destruida totalmente, la primera empresa del país, Ecopetrol, acabada por el gobierno actual, por quien está al frente de esa institución. Hoy aquí, el exministro de Hacienda y Fórmula Presidencial de Abelardo del Espriella, José Manuel Restrepo, explica la verdad sobre cómo acabaron con Ecopetrol los amigos de Petro. Aquí está el informe. Camilo, dele camino. Ecopetrol ha sido la expresión de la capacidad de destrucción que tienen Petro y Cepeda en este país. Ecopetrol es una entidad que le aportaba hace 3 años a Colombia 53 billones de pesos al presupuesto nacional, 10% del presupuesto. Y las últimas utilidades fueron de 9 billones de pesos, solo 3 años. El gobierno Petro con Cepeda logró eso a punta ¿de qué? De destruir estratégicamente a la entidad. Cuando tú le impides firmar nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo, o cuando le impides hacer exploración no convencional, fracking, en Colombia o en el exterior, la acabas estratégicamente. Es más o menos como si la junta directiva de la compañía Bimbo le dijera al presidente de Bimbo que ya no puedes producir pan y tampoco puedes producir roscones para reemplazar el pan. Ni lo uno ni lo otro. Es una destrucción estratégica. Segundo, destrucción operativa y financiera. Hoy Ecopetrol, esos procesos de explotación son más costosos que hace 3 años. Destrucción operativa y además destrucción financiera. Cuarta destrucción, el gobierno corporativo. El gobierno intervino decisiones de Ecopetrol, mal intervenido porque no lo debe hacer,
rompiendo con el modelo de gobierno corporativo y bloqueándole proyectos que ya tenía aprobados con Oxy en los Estados Unidos para hacer exploración no convencional, o sea, fracking allá. 8 veces más limpia que la totalidad de la producción de Ecopetrol de acá. Luego es falso decir que era sucia o que no era limpia desde el punto de vista ambientalmente. Y esa le hubiera permitido a Ecopetrol hoy tener más utilidades, más caja, más reservas y más capacidad de producción. Luego destruyó a la compañía también desde esa perspectiva. Y peor aún, la destruye reputacionalmente, teniendo en la presidencia una persona que está severamente cuestionada por distintos asuntos. Lo peor aún es que le dan vacaciones. La primer decreto que tendrá Abelardo de la Espriella es: cítese a asamblea de Ecopetrol. De inmediato se cambia la junta directiva y ese mismo día la junta cambia al presidente de Ecopetrol. No más vagabundería. Y es oyentes y televidentes. Nosotros no buscamos primicias, buscamos verdad, y esta es una verdad de apuño. Acabaron con la primera empresa del país. Lo dijo un ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, hoy fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella. Es que cuando uno analiza este gobierno, no hay nada bueno para mostrar. Por ejemplo, ayer hicieron aspavientos algunas personas que viene Petro, que Petro es tal. Aleccionaron a todos los estudiantes del SENA. Porque eso fue una cuestión montada. Es un montaje lo que hicieron ayer en Cúcuta con la presencia del inquilino de la Casa de Nariño. A propósito, llegó 4 horas después. ¿Quién sabe por qué se demora tanto? Las reacciones muchas veces a la medicina trae eso, ¿no? Las drogas traen eso a veces. Cuando usted, por ejemplo, para las cosas, se toma la droga, o sea, el alimento, y 4 horas llegó después, pero aleccionaron a todos los estudiantes y aleccionaron también a algunas personas que trabajan en el hospital Erasmo Meós, que trabajan en algunos institutos. Le dieron hasta libreticas para que hablaran y montaran ahí una especie de corrillos cantando. Montajes, están metiendo mentiras. Pero bueno, ese es el gobierno actual. Y será tan cierto lo del gobierno actual que hay, por ejemplo, empresas que hacen encuestas. Atlas de Intel hizo una encuesta y ella no es de Colombia. Esa encuestadora es extranjera. No la mueven ningunos intereses aquí en Colombia, como si las hay aquí en este país, que tienen intereses económicos y bastantes. Por ejemplo, la que trabaja con Caracol. Esa tiene muchos intereses en que las cosas estén de acuerdo con el gobierno. Y monta las encuestas con los candidatos del gobierno ganando, cuando la realidad es otra. Y se prestan algunas empresas, el caso de Caracol y Blue Radio, para aleccionar y montar ese tipo de empresas. Álvaro Hernán Prada, el magistrado del Consejo Nacional Electoral, explica aquí por qué hubo disputa con la magistrada del Consejo Nacional Electoral que hace parte del gobierno de Petro. Aquí está Álvaro Hernán Prada explicando sobre el expediente Atlas de Intel relacionado con la encuesta que el gobierno quiso prohibir su publicación o las publicaciones a futuro, porque ya la semana entrante no se puede, a futuro de las encuestas en el país colombiano. Veamos pues, Camilo, dile camino. En las últimas horas se han presentado algunas inquietudes relacionadas con la firma Atlas Intel, la revista Semana, y el proceso eleccionario en curso. Entiendo la preocupación de los ciudadanos, quienes sintieron tal vez que una decisión podría afectar la libertad de prensa, el acceso a la información o el normal desarrollo del debate electoral. Por ello quiero precisar algo muy importante. El expediente relacionado con Atlas Intel llegó a mi despacho por reparto como usualmente hace el CNE. En este trámite, lo que hice fue garantizar el debido proceso, correr traslado de un informe que remitió la Comisión Nacional de Encuestas del CNE
para que la firma pudiera conocerlos, ejercer su derecho a la defensa y la contradicción. El auto que profirió mi despacho no adoptó ninguna decisión de fondo, tampoco decretó ninguna medida cautelar como suspensión, no ordenó sanciones, no formuló cargos y tampoco busca silenciar absolutamente a nadie. Hoy, en sala plena, expresé con firmeza mis argumentos jurídicos frente a una decisión adoptada por otro despacho, cuyos fundamentos no compartía. Lo hice con respeto profesional, con preocupación institucional y con la convicción de que el CNE debe actuar siempre dentro de la Constitución, la ley, el debido proceso y el respeto por la libertad de prensa. Producto de esa discusión jurídica, la sala plena tomó la determinación de conformar una comisión de 4 magistrados para adelantar los radicados que se siguen contra Atlas Intel y además acumularlos en virtud de los principios de eficacia y economía procesal. Analizada la naturaleza del auto que ordenó la medida cautelar, la comisión de magistrados considera que sí procede el recurso de reposición, en atención a que en tal acto administrativo se tomaron decisiones de fondo que son susceptibles de recurso. De esta manera, se corrigió una actuación que a mi juicio podría ser interpretada de manera equivocada y afectar garantías esenciales en una democracia. Quiero ser enfático. La libertad de prensa no se toca, el debate público no se restringe, las campañas deben competir con garantías y las autoridades electorales debemos actuar con prudencia, con equilibrio y respeto por los derechos fundamentales y el debido proceso. Seguiré cumpliendo mis funciones como magistrado del Consejo Nacional Electoral con independencia, responsabilidad y apego a la Constitución. Como corporación, actuamos jurídicamente para que prevalezcan las garantías democráticas. Sobre el expediente de Atlas Intel relacionado con las encuestas que el gobierno quiso prohibir su publicación. Estamos en Vanguardia Regional, Verdad y Bien, al servicio de Cúcuta y Norte de Santander. Se habló mucho por parte de un ministerio de transporte en el caso de las llamadas, óiganse bien, fotomultas. Aquí en el tema de las fotomultas, bien, las mentiras del gobierno sobre el caso de las fotomultas. Aquí detallamos esta información. Es una mentira. Alguien dijo, bueno, pero de buenas a primeras, faltando 15 días para las elecciones, que las fotomultas, que 7.5 billones de pesos, que no paguen, que sí paguen, que miren, que eso se llama política, patadas de ahogado. Aquí está la reacción ciudadana y de personas que saben que eso es una mentira. Escuchemos. La mentira del dinero que van a devolver o que ya no van a cobrar de los 7,5 millones de comparendos que hicieron desde el año 2018 al 2024 y que irónicamente algunas personas están sacando pecho que fue gracias a ellos, cosa que no tienen ni idea de lo que hablan, ya que lo que dijo el superintendente y la ministra es una estrategia. Resulta que hace unas semanas estuve en la Comisión Sexta del Senado de Sapo, ya que soy senador electo y no en ejercicio. ¿Eso qué significa, señor Bitter? Pues que soy un conductor más y es después del 20 de julio que me volveré senador. Pero aún así, a diferencia de otros nuevos políticos que entran primera vez al Senado, yo he sido el único que ha estado ahí. Escúchame bien, lo que nadie te va a explicar. Entre diciembre del año 2018 hasta noviembre de 2024, en ese lapso de tiempo se hicieron 7.500.000 comparendos a nivel nacional, los cuales son ilegales, como lo dijo la misma ministra de Transporte. 7,5 millones de comparendos fueron impuestos de manera irregular. Esa cantidad de comparendos equivale en dinero a casi 4
billones con B larga, billones de pesos en recaudo, obviamente. Se han pagado 1,5 millones de comparendos, que equivalen en plata a 700.000 millones de pesos. 700.000 millones de pesos recaudados por esos organismos. O sea que si entre el 2018 a 2024 hay 7.5 millones de comparendos ilegales, de los cuales los conductores pagamos 1.5 millones de comparendos, quedan volando casi 6 millones de comparendos que no se han pagado, y en dinero equivale a 3.2 billones de pesos. Lo que yo he hecho es facilitar las cosas, porque lo único que veo es gente sacando pecho de una vaina que ni siquiera es así. O si no, cállenme la boca y muéstrenme el recibo de más de 700.000 millones de pesos que le van a devolver a los conductores que ya pagaron esas multas ilegales y tramposas. Y a esos casi 6 millones de comparendos, muéstrenme que ya los eliminaron del sistema de las 37 secretarías de movilidad del país que tienen todavía esos comparendos ahí. ¿Saben por qué? Porque algunos tienen cobro coactivo, mandamientos de pago, que no nos vean la cara de pendejos. Y para rematar, o sea que las multas hechas en 2025 y lo que llevamos del 2026, vamos a tener que esperar otros 8 años para que destapen esa olla. Señora ministra de Transporte, señor superintendente, como influencer, ya que como dije al inicio del video, en ejercicio después del 20 de julio, no se desgasten verificando cuáles de esos 5,8 millones de comparendos son o no son. Si ya están prescritos, chao, con derecho de petición, adiós, es ley. Comparte esta información para que no sigan metiéndonos los dedos a la boca. Gracias por el apoyo. Claritico el tema de las fotomultas. Ya lo habíamos dicho en una oportunidad con unos amigos, eso es propaganda del actual gobierno para cazar incautos. Así facilito. Nos venimos a Cúcuta. Cúcuta es noticia hoy porque Jorge Acevedo, el alcalde, nos aclaró una situación importante sobre el tema de Aguas Capital. Y él en la campaña afirmó a los 4 vientos que Aguas Capital no iba más. Porque Aguas Capital explotó durante estos años a Cúcuta inmisericordiamente con las tarifas. Ahora lo que viene es la recuperación de una empresa nueva para la ciudad de Cúcuta. Una empresa como la hay en Medellín, que se llama Empresas Públicas de Medellín, EPM. Y así el alcalde de Cúcuta quiere que tengamos nosotros nuestra propia empresa públicas de Cúcuta. Y se reunió, manifestó y en su despacho fue claro y preciso sobre el particular. Aquí está el alcalde Jorge Acevedo. Es noticia sobre la eliminación de Aguas Capital y la creación de una nueva empresa que se llamará Empresas Públicas de Cúcuta. El alcalde que Jorge alargó la concesión del aseo a 20 años a Veolia. No es cierto, Aguas Capital no va más. La empresa de agua la va a venir a manejar la EIS. Las utilidades tienen que ser para la ciudad de Cúcuta. Lo que genere en rentabilidad el agua, que hoy se está yendo para unos privados, va a ser para los cucuteños. Hoy el aseo está en libre competencia, a futuro lo vamos a manejar. Lastimosamente, el tema de la energía, el tema de la luz, hoy es de EPM, ya esa empresa no la podemos tomar, pero sí podemos tener en futuro el aseo y el agua. Y vamos a transformar la empresa, la EIS, y vamos a crear una empresa que se llama Empresas Públicas de Cúcuta. Así como Medellín tiene EPM, nosotros vamos a tener EPC.
vamos a crear en Cúcuta EPC y vamos a manejar el agua y vamos a manejar el aseo. El relleno sanitario, se acababa la concesión el 23 de abril, es decir, nosotros el 24 de abril ya estaríamos sin dónde botar la basura. En Colombia, en Cúcuta, no hay una empresa distinta que haga este ejercicio, que tenga la inversión en el tratamiento de lixiviados, que tenga todas esas plantas de tratamiento. Por eso le renovamos el contrato al relleno sanitario, que en Colombia hay 260 rellenos sanitarios aproximadamente, los cuales 65 son botaderos de basura al aire libre. Solo hay 4 parques. Hay uno en Pasto, uno en Manizales, el de Cúcuta y ahorita está la Pradera en Medellín. El mejor parque del país lo tenemos nosotros. Entonces, ¿por qué no le vamos a renovar a ellos si lo están haciendo bien? Y no tenemos la capacidad de ir a recibir el relleno sanitario. Pero sí tenemos la oportunidad de manejar el agua y la vamos a manejar en Cúcuta. Quiero recordarles a todos mi promesa de campaña. Aguas Capital se acaba y la vamos a manejar nosotros, el negocio del agua. EPM, Alcaldía de Medellín, es la dueña de la empresa y tiene a su vez una empresa, como empresas varias, que le maneja el aseo, otra empresa que maneja el agua, otra empresa. Nosotros podemos hacer lo mismo y nos la vamos a jugar por eso. Nosotros somos pujantes, nosotros somos capaces y a eso le vamos a apostar. Es que Jorge alargó la concesión del aseo a 20 años a Veolia. No es cierto, nunca se ha hecho renovación del aseo. El aseo está en libre competencia. Pero sí a futuro vamos a tener el aseo cuando tengamos EPC, Empresas Públicas de Cúcuta. Y hoy vamos a arrancar con el agua. Que nos toca acompañarnos con gente con experiencia, con un socio estratégico, con la AAA de Bucaramanga, con EPM, con el que sea, para que nos ayuden en eso. Sí, pero Cúcuta va a ser la dueña de sus servicios públicos de agua y de aseo, ya que lastimosamente no podemos ser dueños de los de la energía. Y a futuro jugaremos energías renovables, pero nos la vamos a jugar por la ciudad de Cúcuta. Espero y sueño con que cuando manejemos como cucuteños la empresa del agua, podamos mejorar la tarifa del aseo y podamos mejorar la tarifa del agua, que las utilidades se vayan directamente a los cucuteños. Vanguardia Regional, verdad y bien, al servicio de Cúcuta y norte de Santander. El vandalaje, lo habíamos dicho, la agresión, la actuación de personas indeseables para la sociedad. Esto continúa. Hace parte de las huestes politiqueras manejadas por personajes de la izquierda. Hoy tenemos a Julián Escate. Julián Escate habla aquí, la parte regional, lo ocurrido en Bogotá. Julián Escate. Es completamente inaceptable lo que sucedió hoy en Bogotá. Otra vez, un grupo de criminales, de encapuchados, de petristas, de vándalos salieron a acabar con la ciudad. Esta vez pintaron y afectaron toda la infraestructura del Concejo de Bogotá y destruyeron literalmente la sede de campaña de Paloma Valencia, candidata a la presidencia de la oposición. Y cómo no, si es que el propio Gustavo Petro los promueve, los incita, los defiende y los justifica. Y cómo no, si es que aquí en Bogotá lastimosamente no hay autoridad que actúe, porque el alcalde Galán observa pero no reacciona. En democracia, la seguridad, la tranquilidad de los bogotanos se consigue y se mantiene, defendiendo su vida, su integridad y su patrimonio, persiguiendo, capturando y sancionando a estos criminales. Guido Echeverry es un dirigente que se equivocó cuando vinieron las elecciones hace 4 años y se dejó llevar por los cantos de sirena del actual presidente Gustavo Petro. Hoy aquí Guido Echeverry dice: quienes votamos por el presidente Petro nos equivocamos y nos engañaron. Aquí está Guido Echeverry en Vanguardia Regional. Yo creo que estos 4 años han sido muy complejos, pero como siempre, para la educación en lo que tiene que ver con el tratamiento del gobierno y la actitud del Congreso. Creo que este gobierno ha fracasado en lo que tiene que ver con la implementación de muchas políticas que tienen que ver con la educación, particularmente en lo superior, y ha fracasado fundamentalmente con el tema de ciencia, innovación y tecnología. Quienes votamos por Petro, y yo lo hice, de lo cual me arrepiento mucho hoy en día, tenemos la esperanza de que un gobierno llamado izquierda
iba a reivindicar la importancia de estos temas para el país. Y aquí lo que hay es ideología, y lo que hay es sectarismo, y lo que hay es el intento de la toma hostil a las universidades, y me refiero particularmente al hecho de la nacional, que fue muy grave. Y que replica una historia que viene pasando en otros regímenes del mundo, en esto que algunos llaman el deterioro de la democracia. Los gobiernos populistas entendieron que una de las primeras maneras de erosionar la democracia es intentando intervenir en las universidades y entramparlas por la vía de la no financiación, como está pasando, digamos, en Estados Unidos. Y lo triste es que muchas universidades se sometieron a eso. Otras, por fortuna, alzaron la cabeza y se negaron a ser cómplices de esa toma hostil de las universidades por parte de los gobiernos. Por fortuna, en Colombia las instituciones en su mayoría funcionan, y en el caso, por ejemplo, de la Nacional, los fallos judiciales permitieron que regresara a la rectoría el doctor Peña, porque fue elegido, y el país no se escandaliza con eso, cuando deberíamos estar todos atentos a mirar qué está ocurriendo con esa situación. Ahora, lo que tenemos para continuar en Vanguardia Regional es la alerta más. El candidato que posiblemente sea presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, aclara situaciones hoy aquí en este fin de semana en Vanguardia Regional y en HRB Radio Digital. Escuchemos a Abelardo de la Espriella. Pueblo colombiano, defensores de la patria, compatriotas, queridos miembros de esta manada que cada día crece más. Hoy les hablo con el corazón en la mano y el alma henchida de un tumulto de emociones que quiero compartir con ustedes. Como siempre trato de hacerlo cuando tengo un respiro en la agitada agenda que por estos días cumplo en toda la patria. Yo recorro cada ciudad, cada rincón de esta Colombia bendita, y lo que veo, queridos compatriotas, me llena de una emoción que no se puede describir con palabras. Gracias, gracias de verdad desde el fondo de mi corazón por el fervor popular que ha desatado esta manada del tigre. En cada plaza, en cada abrazo, en cada grito de Abelardo presidente, tigre, estamos contigo, siento la fuerza imbatible del pueblo que se ha levantado. Hay un movimiento popular en Colombia, lleno de fervor y esperanza por salvar a este país y convertirlo en una patria milagro. Daré todo de mí para que entre todos lo hagamos realidad. Dejaré hasta mi vida en ello, si fuese necesario, para llevar a Colombia al lugar de grandeza que se merece. Estamos disputando la presidencia con altas probabilidades de ganar en la primera vuelta. Eso es claro, los números lo dicen. Esto no es un sueño, es la realidad que el pueblo está escribiendo con su propia mano, con su propia tinta. Cuando uno está haciendo historia, queridos compatriotas, no se da cuenta de ello. Miren, véanlo y sean conscientes. Estamos haciendo historia y patria. Estoy emocionado por eso, agradecido y más comprometido que nunca con ustedes, con el pueblo colombiano. Esto que estamos viviendo nosotros es histórico. Por primera vez desde Jorge Eliezer Gaitán, Colombia tiene un candidato que no se debe a nadie más que al pueblo colombiano y a Dios. Independiente en lo político, aquí no entraron los partidos tradicionales, ni sus maquinarias, ni sus cuotas, ni la politiquería de los de siempre. Y no lo hicimos porque no hubiesen querido entrar esos partidos. Lo hicimos por extrema coherencia, así a algunos les cueste reconocerlo.
Afortunadamente, aquí en mis redes sociales he dejado el trazo para la historia y para honrar la verdad y el compromiso con ustedes. Este fenómeno popular es también independiente en lo económico. Cada peso de esta campaña ha salido de mi propio patrimonio o está garantizado con mi patrimonio personal. Cuando todo apuntaba a que los querían muertos, asesinados, Jorge Eliezer Gaitán, Luis Carlos Galán, Miguel Uribe Turbay, Fernando Villavicencio en el Ecuador, Charlie Kirk en los Estados Unidos. Recuerden también los atentados contra el presidente Trump y contra el presidente Bolsonaro en Brasil. Las amenazas hay que tomarlas en serio para no tener que lamentarlas después. Miren, la sangre de los caídos no se borra, nos obliga a seguir con más fuerza y determinación. Pero escúchenme bien, mi querida y amada manada, la mejor manera de cuidar al tigre, de no aguar esta fiesta histórica, de conquistar la victoria de los nunca contra los de siempre, los que siempre han jodido al pueblo y contra el régimen, es votando masivamente por el tigre en primera vuelta. No es lo mismo atentar contra un candidato que contra un presidente electo por el pueblo colombiano en primera vuelta. Cuando yo sea presidente el 7 de agosto, con el mandato más fuerte de la historia republicana de nuestro país, esa protección se multiplicará y la patria quedará blindada. Yo no me asusto. Soy un hombre que sabe lo que hace. Hablo con la verdad porque confío en ustedes, mi manada, los defensores de la patria. Les cuento lo que pasa dentro de la campaña, porque este no es el camino de un hombre. Este es el camino del pueblo colombiano, de su libertad. Juntos venceremos, compatriotas. Juntos derrotaremos a los de siempre. Firme por la patria. Votemos en primera vuelta. Que ruja el tigre y que tiemblen los de siempre y el régimen, porque los vamos a derrotar. Colombia, patria, milagro. Firme por la patria. Más claro, no canta un gallo. Abelardo de la Espriella, presidente. El tigre. Mano fuerte y mano dura, pero dentro de las instituciones. Democracia. Abelardo de la Espriella. En Pamplona rematamos hoy Vanguardia Regional. Una noticia buena nos tiene Clau Faber. Se entregaron algunos documentos de propiedad de casas para las gentes que necesitan vivienda en esa municipalidad. Aquí está el alcalde de Pamplona, Clau Faber. Y un tema que yo creo que a todos nos emociona bastante, y es darles a ustedes por fin el título de su vivienda, de su propiedad. Yo pienso que el sueño mayor o el sueño mayúsculo que puede tener cualquier ser humano es tener dónde meter y dónde poner su cabeza. Hoy para nosotros es un honor estar acá, estar con ustedes y entregar 8 títulos. Detrás de cada título está el esfuerzo de cada uno de ustedes, de cada familia, de tenerle a su nombre, de tener tranquilidad, de poder hacer un préstamo en el banco, de poderla arreglar, de poder recibir por nosotros mismos más adelante un subsidio de mejoramiento de vivienda. De que el norte de Santander se convierta en un departamento de propietarios. ¿Y qué más inversión social que decirle hoy a ustedes, a estas 8 familias, tienen su casa? Este título es para la familia de una mujer muy conocida en Pamplona, que es para la familia de Paula Camargo, que es la señora de los perritos, y es para Xiomara Cárdenas y familia. Y esto es un logro grande para mí porque es mucha bendición para mí llegar ahora tener terreno y luego tener una casa propia. Y invitamos a toda la comunidad de Pamplona que pues esté en las mismas condiciones, que se acerque. El proceso es totalmente gratuito y todo el trabajo lo hace el municipio en compañía del Ministerio de Vivienda y de la Secretaría de Hábitat, que son nuestros grandes aliados. Norte, territorio de paz. Alcaldía de Pamplona, 2024-2025.
Señoras y señores, gracias por la atención dispensada en el día de hoy a Vanguardia Regional. Hoy se contó con la colaboración importante de Camilo Silva, el hombre que sabe de comunicaciones y todo esto de las redes, con HRB, Radio Digital y Vanguardia Regional. Los invitamos para el próximo lunes, aquí a la misma hora de siempre. Cualquier hora es bien para Vanguardia Regional, desde las 00 hasta las 24. A cualquier hora está Vanguardia Regional, verdad y bien, al servicio de Cúcuta y norte de Santander. Que la pasen bien. Vanguardia Regional, Vanguardia Regional. Llegan las noticias a Vanguardia Regional. Vanguardia Regional, verdad y bien al servicio de Cúcuta y norte de Santander. Director Fernando Aníbal Ortiz.